Ok, estamos grabando. Bienvenidos a Frarlín Espinosa y a la licenciada también, Danely Colmenares. Bienvenidos a nuestro seminario de la línea de el campo religioso mundial. Bueno, vamos. Nuevamente digo, por si alguno no escuchó, esto se está grabando y luego lo vamos a montar mañana seguramente en nuestros dos canales que tenemos de YouTube. Uno que es a mi nombre personal, Enrique Ali González, y otro que es del Centro de Investigaciones Socioculturales de Venezuela, del cual yo soy el coordinador general, y la profesora Moraiva Pozo, que también está en el chat, es la coordinadora de investigación. Al ya montarlo en el canal, vamos a hacerles llegar los links a través del chat para que ustedes puedan entrar en línea cada vez que quieran verlo. Bueno, vamos a darle la bienvenida. Este es la Facultad de Economía y Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Este curso de ampliación está vinculado al posgrado integrado de Ciencias Sociales, que incluye la maestría en Ciencias Sociales y el doctorado en Ciencias Sociales, ambos. Este va a funcionar permanentemente este semestre e incluso el semestre anterior también, que abrimos esta línea, y de aquí en adelante, por sécula seculor, como dicen, vamos a estar en ese mismo horario, dando los seminarios que tienen que ver con la línea del campo religioso mundial, que es una línea que yo la he venido dando durante muchísimos años, después daremos detalles, y hemos dictado 43 asignaturas diferentes. Por lo tanto, esto es algo bastante grande para todo. Por supuesto, esto es como el metro, cada quien se monta o se baja en cualquier parada, pero es una manera de decir de una vez lo que es una línea de investigación. Vamos a comenzar, por supuesto, dando mi perfil académico. Y yo les pedí a ustedes que también dieran su perfil por el chat para irnos ya conociendo más o menos cuáles son los intereses comunes. Bueno, yo soy profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, soy profesor jubilado de la Escuela de Filosofía desde el 2010, pero esto es lo que llaman un jubilado activo. Y soy también profesor titular de la Universidad Católica Andrés Bello, de la Facultad de Teología, es decir, que soy teólogo. Para hablar un poco de mi perfil, yo me gradué de folclorólogo en 1975. El año pasado cumplí mis primeros 50 años de graduado. La folclorología es una disciplina dentro de la antropología cultural. Es decir, que por ahí hay una inclinación mía muy evidente hacia la antropología. Luego, en 1978, porque yo estaba haciendo los estudios paralelos, precisamente en la Escuela de Sociología y Antropología de esta facultad, me gradué en 1978. Como yo voy a hablar de los pregrados, folclorólogo, sociólogo, el filósofo, me gradué a través del bacalaureato filosófico de la Universidad Pontificia Salesiana de Roma, a través del núcleo que está en Caracas. Eso fue en el 2004. Y luego, como teólogo, en el 2012 me gradué en la Facultad de Teología de la Católica, que es el Instituto de Teología para Religiosos. Mis posgrados, en 1981 me gradué de especialista en Administración Cultural de los Servicios de América Latina, algo organizado por la Escuela Nacional de Hacienda, financiado por la OEA y organizado académicamente
por el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Cultural, el CLACTEC. Eso fue en 1981. Entre 1983 y 1984 estudié la maestría en Historia de América Latina Contemporánea en la Facultad de Humanidades de nuestra querida UCB. En 1989 comencé mis estudios de maestrías en la historia, mención educación. Terminé solo un semestre porque lo interrumpí, pues me aprobaron la entrada en el doctorado de Ciencias Sociales de la UCB, este mismo con el cual hoy estamos dictando estos cursos. Yo entré en el 90 y me gradué en el 99. Hace exactamente, más o menos, 27 años. Me gradué aquí mismo. Actualmente estudio la maestría en Teología Fundamental. Y digo todo esto porque cuando alguien me pregunta, bueno, profesor, ¿y cuál es su especialidad? No respondo, o sea, ¿cómo respondo? Simplemente digo, soy investigador. Y llevo ya, digamos, dentro de lo que son estrictamente los estudios, diversas áreas y entonces me es inevitable tener una visión digamos, multidimensional sobre cualquier problema, porque vengo de estudios bastante diversos. En la docencia comencé dando clases de educación de adultos, alfabetización de adultos en los barrios en 1974, hace apenas 52 años. Luego, entre 1979 y 1985, di clase en el Instituto Nacional de Folclore. Aquí nuevamente me vinculé a la antropología, a las culturas populares, etc. Fui coordinador del Centro de Formación Técnica de Etnomusicología y Folclore, coordinador de investigación y finalmente subdirector académico del Instituto Nacional de Folclore. Aquí solamente detallo un elemento porque después lo voy a anunciar, mencionar en alguna línea. En 1983 iniciamos una investigación sobre nuestros orígenes, que era lo que había venido a Venezuela antes del siglo XV. Y a mí me tocó, por gusto y por decisión propia, trabajar la historia de África desde los orígenes hasta el siglo XV. Y a partir de ahí dimos una asignatura, dictamos una asignatura de tal manera que de historia del África negra. Eso fue digamos, ya desde 1983 uno viene con ese tipo de inquietudes. Luego, entre 1985 y 1989 fui profesor del Instituto Pedagógico de Caracas. Entre el 83 y el 84 fui profesor de la Universidad de la Tercera Edad, donde la muchacha más jovencita tenía entre 65 y 68 años. Y cuando se portaban mal, yo amenazaba con citar a sus representantes. Eso fue una experiencia muy divina, muy buena. Entre el 82 y el 95 fui profesor en el Centro Latinoamericano para el Desarrollo de la Cultura en América Latina. Entre el 91 y el 95 fui profesor encargado de la cátedra de historia de la hominización, o sea, cómo se convirtió el hombre en ser humano, a partir de toda la experiencia de los homínidos, en el IUCEPAR, que era el instituto que es todavía, algo creo que queda, el Instituto Universitario para las Artes Plásticas Armando Reverón. Otra experiencia en el arte muy, muy importante. De 1986 hasta hoy sigo en la UCB y desde 1991 hasta hoy sigo en el ITER, que es la Facultad de Teología de la UCAM. He sido profesor de 3 doctorados, el de Ciencias Sociales desde el año 2000, el doctorado en Arquitectura en la UCB y el doctorado en Cultura Latinoamericana y del Caribe en el Pedagógico de Caracas. En publicaciones, en lo que tiene que ver con congresos nacionales e internacionales, he presentado 236 ponencias.
En otras publicaciones he publicado 10 libros, 37 capítulos en libro, 115 artículos en revistas académicas arbitradas y 180 artículos en revistas especializadas, pero no arbitradas y no entran como académicas. Decía esto muy ligero para entrar a lo que son las líneas de investigación. Una línea de investigación es un proyecto de investigación a largo plazo, que largo plazo equivale por lo menos a 30 años. Nosotros en 1991, cuando creamos el Centro de Investigaciones Socioculturales de Venezuela, creamos un sistema de líneas y él hace ya ya se vencieron los 30 años, las rehicimos. Una parte ha estado vinculada a la UCB y otra parte ha estado vinculada a la Facultad de Teología de la UCAP. Hoy en día, todo o gran parte de esas líneas siguen estando vinculadas al doctorado en ciencias sociales, que es precisamente de lo que estamos haciendo y de lo que estamos conversando. En estas líneas, que ya indica un proceso de investigación a largo plazo, a 30 años, esas líneas de investigación producen unas líneas docentes. Cuando nosotros hablamos de líneas docentes, como es esta que estamos aquí presentando, esa línea docente reposa sobre investigaciones que hemos venido realizando por lo menos desde el año 78, 79. Es decir, vamos a cumplir 50 años por pronto con algunas de esas líneas. No con todas, por supuesto, porque hay otras que tienen menos tiempo, tienen 30 años, entonces son más recientes. Pero eso es una línea de investigación. Y ustedes están haciendo un curso de ampliación, pero dentro de esta línea y amparado, digamos, académicamente por una maestría y un doctorado. Y entonces estamos ofreciendo precisamente una formación para investigadores. Una formación para investigadores y por eso actuamos tipo seminario, que es la organización de formación básica en cualquier doctorado. Esa es la misma que aplicamos aquí. Nosotros comenzamos nuevamente porque nos habíamos dedicado solo a la investigación, pero regresamos ya hace 2 años y medio, e inicialmente reactivamos para acá la línea de sociología de la historia de las civilizaciones, que es precisamente lo que hoy a partir de las 7 de la noche vamos a ver con Weber. Esa es una línea que está abierta, está permanente, digamos, ya la abrimos aquí en el doctorado. La parte docente tiene, por lo menos, dura 3 años. Este es el tercer semestre, que esos detalles lo daré en el otro curso, pero esta está diseñada para la línea docente para 6 asignaturas. Luego viene una segunda línea docente, que es sociología de la historia de la civilización hispana, que eso incluye Hispanoamérica o América Latina, como le dicen algunos. Eso sí es un trabajo, digamos, una línea mucho más larga, que la hemos dado de distintas maneras aquí mismo en el doctorado, pero estamos pensando, cuando termine en el caso de esta línea de Weber, los 6 semestres, comenzar a trabajar con la historia de América Latina de la UNESCO. Tiene 9 tomos, fueron organizados por Carrera Dama, pero para que tengamos una idea, porque algo de esto lo hemos dado, lo dimos también en la Escuela de Filosofía, cada tomo de esto dura para trabajar exhaustivamente 2 semestres. 2 semestres cada tomo, son 9 tomos, son 18. Cualquiera diría, bueno, eso no lo hace nadie. Bueno, está bien, pero eso es una línea de formación sistemática
desde una cátedra, porque una línea de docencia realmente debe obedecer a una cátedra que la coordine. Esa sería la segunda línea, que no la tenemos abierta aún, porque la pensamos al concluir la línea de las 6 asignaturas, de las cuales estamos viendo la tercera este semestre con Weber. Luego está la que sí tiene que ver con esto, y me voy a detallar un poco más, y es el campo religioso mundial. Fíjense que yo incluso celebro que ustedes se inscriban en una materia que aparezca el nombre de religión, porque eso tiene inicialmente muchos prejuicios de cómo se van a meter en eso, etcétera, etcétera. Yo quiero decirle que el campo religioso mundial es algo que abarca a todo el mundo y es una de las principales corrientes del pensamiento universal. Y cuando hablamos del campo religioso mundial, hoy en día se calcula, de acuerdo a distintas fuentes, que pueden existir por lo menos 10.000 religiones. Otros dicen que puede llegar hasta 15.000 religiones, si estamos hablando de algo. Y eso incluye religiones creyentes, es decir, que creen en Dios, pero también religiones ateas, que hay muchísimas. Porque el concepto de religión es un concepto trabajado científicamente. Por ejemplo, en las ciencias de la religión, cualquiera que haya estudiado las ciencias de la religión se encuentra con, claramente, cuando dicen, bueno, las religiones ateas. Entre esas religiones está el positivismo, el marxismo, el comunismo, etcétera. Son religiones ateas surgidas a partir de la Revolución Francesa. Ese es, por ejemplo, simplemente un detalle para que veamos la importancia del pensamiento religioso, que va mucho más allá de una religión concreta, algo mucho más grande. Tanto es así que el pensamiento sistemático, para comprender el campo religioso, nos suministra 4 grandes entradas. Dicho de otra manera, si alguien quiere conocer cómo funciona el campo religioso mundial, tiene que tener una visión de 4 nichos académicos. El primero, que es el más común en la academia, más conocido, es el de las disciplinas positivas ateas. Por ejemplo, sociología de la religión, bien sea en la versión de Durkheim o en la versión de Max Weber, que es el hermano de Alfred, el que vamos a ver más tarde. Esa línea de disciplinas tiene la sociología de las religiones, la antropología de la religión, la psicología de la religión, el arte religioso, para hablar de algunas disciplinas del pensamiento que ven el hecho religioso, pero desde una posición atea. Eso es un campo de estudio. Luego hay otra que también son ciencias positivas, en el sentido que investigan la empiria y obtienen información de datos de la realidad, pero son las ciencias positivas que aceptan la idea de la trascendencia. Entonces, para ejemplificar muy claramente, porque el semestre pasado dimos una materia sobre este asunto, si nosotros podemos tener, si desde la psicología, uno pudiera tener una psicología atea religiosa, o sea, o una psicología de la religión de base atea, Sigmund Freud, pero podemos tener una psicología de la religión de base que acepta la trascendencia, que se llama psicología de lo sagrado, y tendríamos a Jung. Entonces aquí tenemos a Freud y tenemos a Jung, que como ustedes saben también ellos trabajaron juntos, y ambos tienen una visión psicológica de la religión muy diferente. Eso
es algo también que vamos a ver con la antropología. La antropología de la religión de base atea es prácticamente toda la que dictan, por ejemplo, en la escuela de antropología o en la escuela de sociología. La antropología académica, o una parte, o la parte más importante de la antropología académica, es una antropología que parte de una visión atea. Por ejemplo, Durkheim decía, bueno, pero es que la religión es un invento creado por el hombre, y a partir de ahí analiza y hace su trabajo. Ese es un tipo de antropología. Nosotros vamos a ver otro, que es antropología de lo sagrado. También es antropología académica, porque la antropología de lo sagrado, que nosotros vamos a ver, es una escuela relativamente reciente, porque es de los años 70, 80, mientras la otra antropología era de los años 70, 80, pero del siglo XIX. Esta es del siglo XX, cuando surge. ¿Y es dónde surge? En la Universidad de Lovaina, en Bélgica. Es decir, que es una antropología académica, pero parte del hecho de la existencia de algo llamado sagrado. Para decirlo en términos antropológicos, ¿cómo definen el hombre cada una de estas antropologías? La antropología atea dirá que los hombres actuales, nosotros, pues los seres humanos, somos Homo sapiens sapiens, es decir, tres características. Homo sapiens sapiens. En cambio, la antropología de lo sagrado diría, somos Homo sapiens sapiens religious, es decir, cuatro características. Es lo que se conoce como el Homo religious. Así que antropológicamente somos un Homo sapiens sapiens religious, religioso. Esto es la antropología sagrada que nosotros vamos a ver, vamos a comenzar pronto. Ese es el campo religioso mundial, que es la segunda línea docente que tenemos activa en el doctorado, los lunes a las 4:30, a las 6:45, que es este. Luego otra, que es la de historia, que será de 7 a 9:15. Hay otra línea que es el campo cultural mundial, que ya es analizar la cultura. Desde la teoría de la cultura, las diversas expresiones culturales, la relación cultura y sociedad, cultura y civilización, cultura y grupos sociales, cultura y etnografía, etcétera. Una cosa, es un campo complejísimo, que incluso en los años 60 se intentó crear desde la antropología a través de un famoso antropólogo llamado Guédenus, más o menos así, bueno, se pronuncia, pero se puede buscar, Guédenus. Quería crear las ciencias de la cultura. ¿Por qué? Porque la cultura es un campo muy diverso. De eso hemos dado muchísimas asignaturas en otros lugares, y es un campo muy específico y además muy importante. Muchísima gente está interesada. Esa línea no la hemos incorporado aún en el doctorado porque, bueno, estoy viendo cuál es el interés de las personas para poder ver si se da o no. Hay otra línea que hemos dado en parte, o bastante también en otros sitios, pero que todavía falta mucho por desarrollar, que es una incluso mucho más atractiva para comprender la complejidad de lo real. Y es la construcción del otro. ¿Cómo construimos al otro que es distinto a nosotros? Es decir, cuando hay un problema de xenofobia, allá hay una construcción de los que viven en un sitio y los que llegan. Por ejemplo, muchos podrían decir que la situación de parte de la diáspora venezolana en algunos países y en algunas ocasiones ha sufrido una xenofobia.
Ahora, ¿qué es la xenofobia? La xenofobia es una construcción negativa del otro, del distinto. Bueno, esa construcción del otro es porque esa construcción del otro se da en lo sexual, se da depende de donde tú vivas o donde tú habitas, depende de tu configuración étnica, o sea, tiene muchísima complejidad. Por eso esa línea nosotros la hemos llamado la construcción del otro, el campo étnico mundial. Fíjense ustedes que, por ejemplo, esto lo hemos trabajado en parte en otras ocasiones. Hay 4 tomos de este libro que se llama De Palabra y Obra en el Nuevo Mundo. Este primer tomo es de imágenes interétnicas. Por ejemplo, ya nos dice desde sus primeras páginas qué pensaban los mexicas de los chichimecas, porque entre los indígenas había también construcción del otro y en muchos casos muy negativo. Así como pudiéramos estudiar cuál era la construcción en el siglo XVI de la imagen de los arahuac venezolanos por parte de los caribes venezolanos también. Eso es parte de la construcción del otro. Estos son 4 tomos muy interesantes, cómo se construye el otro, fundamentalmente tomando en cuenta a Iberoamérica, pero también toma ejemplos clásicos, como por ejemplo, ¿por qué surge, por ejemplo, por qué surge todo lo que tiene que ver con, con lo que llaman los bárbaros? ¿De dónde surge ese término? Ah, bueno, ese término lo crean los griegos. ¿Por qué? Porque ellos decían que el idioma humano, el único idioma humano, era el griego. Y que los que no hablaban griego, lo que hacían era decir bla, 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 bar, 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 bar. Y ahí viene el término bárbaro, para decir el que no habla mi idioma. Y eso ya, ese término lo crearon los griegos. Nos ayudan en el trabajo. Por favor, este grupo maravilloso que ustedes ven a continuación, el micrófono preparado para el micrófono del matrimonio. Y qué bueno el micrófono que seguimos contando con parejas. Ok. Entonces, desde ese punto de vista, fíjense que el término bárbaro había sido construido. Y así pues, esta es una línea, no la hemos abierto en el doctorado porque no sabemos cuál pudiera ser el interés. Pero resulta que todas esas cosas son absolutamente vitales para comprender la realidad, para comprender lo que nosotros estamos viviendo. Y si alguien quiere explicar la realidad, si alguien quiere explicar por qué hay distintas apreciaciones de las viviendas, qué significa cuando una vivienda tiene el techo alto o tiene el techo bajo, o tienen ventanas que no miran hacia el exterior, sino hacia el interior, etcétera. Allí hay una comprensión cultural, pero que también puede tener una connotación étnica. Eso es algo que uno pudiera en cada momento y en cada caso estudiarlo, siempre que tengamos, por supuesto, la base de información y conceptual necesaria. Esa línea no la hemos abierto. Y hay una 6ª línea que es absolutamente nueva. Nueva porque después de pensarlo mucho, e incluso de unas conversaciones muy sugerentes con el profesor Javier Seoane, que es el director de este posgrado, que él ya venía pensando esas cosas, y cuando le dije, bueno, pero yo comparto esas mismas preocupaciones, llegamos a un entente muy interesante. ¿A qué me refiero? A algo que voy a abrir el semestre que viene, una nueva línea, porque ya considero que bueno, después de varias décadas, creo que uno pudiera hacer algunos ejercicios sobre algo que hemos denominado pensar la venezolanidad, tejer la red, hacer nuestro propio Cebucán. Ustedes que son venezolanos saben a qué me refiero. Todo el conocimiento es en red.
La realidad funciona en red. Fíjense que es pensar la venezolanidad, no que vamos a hacer estudios culturales de la venezolanidad, no, algo mayor, pensar la venezolanidad. Y en la medida que pensemos la venezolanidad, cada quien irá organizando cosas a partir de las discusiones que se den en clase y de los trabajos que se lean, etcétera, irá pensando, irá tejiendo su red. Y después termina en un cebucán, porque ¿qué es un cebucán? ¿Ustedes se acuerdan? Un cebucán es un palo de cincha. Algo que se usa mucho, por ejemplo, en la celebración de San Benito. El cebucán es un palo donde hay 20, 30 personas, X cantidad de números. Cada una lleva una cinta y van bailando y se van mezclando los colores, se van mezclando las cintas y van bailando alrededor. Fíjense la metáfora. La metáfora es para cómo organizamos nuestro pensamiento. ¿Qué es pensar? Pensar es partir de un punto que somos nosotros y comenzar a organizar las diversas variedades de la realidad que se mezclan, que se van uniendo, porque al final van en un mismo palo, van creando una figura llamada cebucán con distintos colores. ¿Y entonces qué vamos a hacer el semestre que viene? Bueno, cada uno imagínense un hilo y quizás cada uno se va a imaginar más de un hilo porque las clases que va a ser la primera cohorte del curso, vamos a contar con 6 profesores, 5 profesores invitados, 3, todos somos venezolanos, 3 son de la diáspora y 3 estamos aquí. Por ejemplo, por España tendremos al profesor Gabriel Morales, quien fue jefe también de la Cátedra de Pensamiento Latinoamericano en la Escuela de Filosofía. Precisamente él era mi compañero de trabajo y cuando yo, digamos, me jubilé, él se quedó y fue nombrado responsable de esa cátedra en la Escuela de Filosofía. Él es filósofo, pero también es doctorando de este doctorado en ciencias sociales y está trabajando la diáspora con muchos elementos interesantísimos. También tendremos, por Estados Unidos, vendrá la doctora Isabel Rodríguez Barradas, prima hermana, por cierto, de Huáscar Barradas. Ella es profesora titular jubilada de la Simón Bolívar, vive en Estados Unidos y es especialista en lo que tiene que ver con lengua española, con tradición y culturas populares, etcétera. Todo una cuestión muy interesante de literatura popular. Nos dará una conferencia porque todo esto es cómo vamos a iniciar el proceso, porque tenemos más aspiración. Pero bueno, poco a poco se llega a Roma. Vamos a ver cuál es la reacción de la comunidad de la UCB, del posgrado. La tercera persona que vendrá va a ser la doctora Zaindra Borges. Ella es médico egresada de la Facultad de Medicina de la UCB, de la Escuela Racetti. Ella se especializó en salud pública, fue investigadora del CENDES y fue una de las coautoras del famoso libro que demostró que todo lo que había sido la propaganda sobre Barrio Adentro desde el punto de vista de la salud era falsa y era simplemente los datos demostraron que había sido más bien algo negativo que positivo. Por supuesto, después de eso tuvo que exiliarse en Estados Unidos, pero ella aceptó darnos una conferencia sobre qué, sobre la salud, sobre qué es la idea de la salud, qué implica para el ser humano la salud, qué implica para el médico venezolano, qué lo diferencia de otros médicos en otro país, como efectivamente nos lo dicen la empiria. Entonces, hay ahí todo un espíritu que para quienes no somos de medicina va a resultar muy, muy, muy estimulante. Esos son los 3 venezolanos que están en la diáspora. Luego tendremos al profesor Javier Seoane, quien él ha venido trabajando desde hace mucho tiempo los discursos que tratan de explicar la venezolanidad.
Por ejemplo, Augusto Mijares, Arturo Uslar Pietri, Mario Briceño Iragorri, Mariano Picón Salas, el Laureano Vallenilla Lán, es decir, que son personas, muchos de ellos historiadores y sociólogos, que han intentado y han elaborado un discurso sobre qué es lo venezolano, etcétera, y nos va a dar una conferencia sumamente interesante. Ese es el cuarto profesor invitado. El quinto profesor, que será la profesora que tiene 2 maestrías en la Universidad de Columbia sobre educación de arte, es egresada del pedagógico, es profesora titular del pedagógico y ha trabajado mucho la parte etnográfica sobre religiones populares, todo el papel de la mariología, etcétera, que es precisamente la profesora que nos acompaña en el chat, que es la profesora Moraiba Tibisay Pozo, quien es la coordinadora de investigación de CISCUBE, y el otro sería yo. Entonces, esto creemos que va a ser muy, muy interesante. Mañana, según me dijeron, aprueban el curso, porque ya esto ha sido conversado, pero lo aprueban formalmente y vamos a comenzar a difundirlo, aunque tiene un límite porque el cupo son solo 15 personas. Entonces, bueno, como siempre, los primeros que se comprometan van a ser, digamos, formarán parte de esos 15. Ya ahí lo veremos, pero en este caso, eso es una línea de docencia que esperamos, ya sabemos, si Dios quiere, abrir el próximo semestre. Y luego, como normalmente hacemos, las materias que se dan un semestre no se repiten, sino 5 años, 6 años después. Porque precisamente para nosotros como investigadores, lo que nos interesa es una reflexión constante. Para finalizar con esta primera presentación, antes de entrar en materia, uno como investigador dice, bueno, ¿cuál es el eje de análisis? ¿Cuál es el eje de análisis cuando uno se enfrenta a la complejidad de lo real? Incluso la complejidad de lo real, tal como ha sido definido por Edgar Morin, que habla de 3 universos hipercomplejos. El universo individual, digamos, el universo psicológico, el universo social y el universo físico. Cada uno son hipercomplejos. Entonces, imagínense cómo dar cuenta de esa hipercomplejidad que en su interior tiene de entrada 3 hipercomplejidades universales. Imagínense lo que hoy es pensar la realidad. Y por eso es la importancia. Hablamos de pensar, porque pensar todo esa cantidad de cosas. Entonces, ¿cuál es mi eje? Esto lo digo para que, por lo menos, yo quede al descubierto. Diga, ya yo sé por dónde va el profesor. Porque además ustedes tienen derecho a saber. Mi eje de análisis es sociología, antropología, historia, filosofía, cultura, ciencias de la religión y teoría de la realidad. Como dirían en Oriente, no tienen más nada sencillo. Bueno, son 7 áreas del conocimiento. 7. Empezando lo de sociología, antropología e historia, es porque los grandes sociólogos que crearon esta maravillosa carrera prácticamente crearon un lazo en donde un sociólogo que no sea antropólogo y no sea historiador a la vez no es científico social. Esas son las exigencias de los clásicos. Entonces siempre, por lo menos como era en la escuela de sociología cuando yo me formé,
había una línea de 8 semestres en donde uno recibía historia, bueno, sociología los 10, pero había por lo menos también 8 semestres que uno veía antropología, 6 semestres que veías comunicación social, etc. Entonces te decían, bueno, tú te estás formando como un toero. No, es la búsqueda del pensamiento general. Lo que pasa es que después hay que especializarse, ir tomando las deficiencias que uno tiene. Que ahí también tiene que ver esto con la manera como en algunos casos consideran las tesis doctorales. Yo terminé la tesis y la defendí en el 99. Y después hice un pregrado en filosofía, otro pregrado en teología y estoy en una maestría en teología. Así que para mí, al terminar el doctorado, me fui para lo demás. Es decir, que ahora es que falta. El doctorado no es la meta final, no. Es una meta que te va a ayudar a concentrar muchísimas de tus ideas sobre las cosas y después hay que seguir. Si quieres convertirte en alguien capaz de dar cuenta de lo real. Entonces, por eso estas tres, sociología, antropología e historia, eso es como lo básico. Lo filosófico es algo adicional, porque aunque los sociólogos hoy en día dicen, y con razón, que en el siglo XX no es necesario la filosofía social, digamos, no tiene cabida, porque precisamente desde la sociología y luego desde otras ciencias heurísticas, vinculadas a la heurística, se creó la teoría social. Eso puede ser válido, o sea, que lo incorpora, pero es que la filosofía es algo adicional, es una forma de pensar como totalidad y que es necesario tener herramientas. Y por eso yo la estudié como pregrado. Entonces es algo que uno le ha ido añadiendo porque después te das cuenta que hay otros grandes sociólogos y grandes antropólogos que tenían un dominio muy bueno de la filosofía, muy bueno. Entonces, en este caso estoy hablando de mi experiencia. La cultura es porque, bueno, cuando uno conoce el campo cultural mundial o ha trabajado eso, se da cuenta que, digamos, cuando uno se acerca a la realidad, uno empieza a mirarla desde las distintas disciplinas que uno ha estudiado, o formalmente, o informalmente, o a través del trabajo. Entonces uno va teniendo distintas perspectivas, que después entonces hay que ver cómo se enlazan. Entonces la cultura puede ser vista como una totalidad, igual que la civilización puede ser visto como una totalidad. Y la religión puede ser visto como una totalidad del sentido, porque son totalidades distintas. Entonces, bueno, en las ciencias de la religión, que tiene 4 formas, digamos, la religión tiene 4 campos. Había hablado de las ciencias de las religiones, las ciencias positivas ateas que trabajan en la religión, había visto de las ciencias positivas creyentes que trabajan en la religión, y en tal caso la vamos a ver en antropología lo sagrado. La tercera es la teología, que siempre toda teología es teología de una religión en particular. Son 3 elementos distintos. Yo soy teólogo católico y por supuesto he trabajado y voy a seguir trabajando la teología católica, pero la teología, digamos, protestante es otra, la teología hindú es otra, si existiese organizado la teología de la santería es otra, son disciplinas más particulares, que son menos amplias que ciencias de la religión. Lo que pasa es que hay que tomar esas 3 más una cuarta, que es el campo de las religiones esotéricas, o sea, donde está el espiritismo, la masonería, el rosacrucismo, que por cierto, cuando uno lo nombra, la gente le parece muy extraño, pero es que en las universidades francesas, desde los años 80 o finales de los 70, hay maestrías sobre las religiones esotéricas, que son un dato de la realidad. Entonces, bueno, claro, tener todo eso te daría una visión mucho más profunda del campo religioso mundial. Para nuestro análisis utilizamos lo que hemos trabajado de esa, pero fundamentalmente de las ciencias de la religión. Y finalmente la teoría de la realidad.
La teoría de la realidad es algo que está construyéndose, que implica cada vez más la búsqueda de crear una teoría de la realidad. Eso es algo que uno no puede perder de vista, esa búsqueda, a la cual no vamos a llegar completamente, imposible. Es demasiado lo que hay que saber, pero eso debe ser la meta porque es lo que nos va a dar el carácter más científico. Porque ¿qué es lo importante de la ciencia, que se ha perdido bastante? Es que la ciencia nos señala nuestras limitaciones y nos obliga a ser humildes. Incluso uno a veces le dice que hay que ser humilde, pero no como un problema moral. No, él sí es moral, es humilde. No, no. En este campo no lo estamos usando así. Ser humilde en ciencia es reconocer nuestras limitaciones. Ser prepotente en el ámbito científico es que esa persona es bruta y no lo sabe. ¿Ve? Quedará con esa idea. Pero, por ejemplo, para hablar ya del término de religiones, hay personas que dicen, bueno, profesor, usted que ha trabajado tanto, debe conocer mucho de las religiones. Pero bueno, mira, si son 10.000, conozco 0,0, algo así. Y si son 15.000, bueno, imagínense. Es decir, que uno en la medida que va conociendo distintos elementos de la realidad, se hace más humilde. Porque dice, bueno, pero esto es demasiado. Es demasiado para lo que uno puede aspirar. Entonces, uno poco a poco se va perfilando en la medida que entra en contacto con otros colegas, en la responsabilidad, por ejemplo, de dar clase, de ser docente. Yo a veces, cuando hay momentos que uno está como de mal humor y entonces me dicen, profesor, ¿por qué usted da clase? Digo, bueno, mira, porque ojalá me pagaran por estudiar. Como no me pagan por estudiar, tengo que dar clase para que me paguen. De resto. Pero eso es también falso, porque hay un placer en dar clases, sobre todo si consigues grupo interesante con quienes compartir, y creo que también es parte de lo que pudiera ser una responsabilidad social. Y más ahora cuando, bueno, el caso de Venezuela, sabemos cómo están las universidades y hay que hacer un esfuerzo por reconstruirla. Y bueno, humildemente tratamos de colaborar en ese sentido. Bueno, estos son los elementos, digamos, que vinculé con el currículum académico para señalar también lo que pueden ser los presupuestos inicialmente epistemológicos de lo que vamos a trabajar, pero hay que saber que todo elemento, cuando uno habla de epistemología, eso tiene también una expresión teórica, tiene una expresión metodológica, tiene una expresión técnica y tiene una contribución a la teoría de la realidad. Es decir, que el pensamiento científico, en la medida que es denso, va a funcionar en mucho grado con categorías antes que con nociones. Porque algo que no es para ver aquí, porque se supone que ya, sobre todo los que están haciendo maestría o sobre todo o doctorado, ya lo vieron en algunas asignaturas, que es en la construcción del conocimiento conceptual. Desde el punto de vista epistemológico hay 3 niveles. ¿Cómo se acerca uno a la cosa que quiere conocer? Dice, bueno, primero con una noción, luego maduramos la noción y se produce un concepto, y luego, a través de su vinculación, la reflexión con el mundo, ese concepto pudiera y debiera transformarse en categoría. Pero ahí se necesita un proceso de elaboración conceptual con una epistemología densa, que bueno, poco a poco se va tomando tanto con los estudios como con las prácticas
investigativa. Eso es algo. Ok, ahora sí, vamos a entrar en lo que puede llamarse el campo religioso mundial como introducción a la antropología de lo sagrado. ¿A qué llamamos campo? El término campo fue muy utilizado por Einstein desde la física. Y desde la física es importado por la sociología francesa, especialmente Pierre Bourdieu, que él va a crear en los 70 el concepto del campo intelectual. ¿Cuál es el concepto de campo? El campo nos remite a algo que tiene unos ciertos límites, que pueden ser gigantescos, pero unos ciertos límites, y que dentro de esos límites todo funciona relacionado entre sí, que prácticamente no puede explicarse una sola parte de ese campo sin comprender en líneas generales el resto del campo. Fíjense un concepto físico de campo. El campo de la temperatura. Si ustedes toman un termómetro, entonces ustedes pueden ver, bueno, aquí está, de aquí hacia acá es de 0 para abajo. Y aquí para allá es 0 hacia arriba. Este es un campo, es el campo de la temperatura. Ahora, dentro del campo de la temperatura, todo está relacionado porque si es bajo 0 es frío. Y lo demás, todo se vuelve frío. Si es por sobre 0, tiende a ponerse caliente, etcétera. Está relacionado. Y una cosa no puede darse sin afectar a la otra. Es decir, no puede rebajar la temperatura sin que haya frío, sin que la otra, no es que una parte sube y baja simultáneamente, no. O hace uno o hace la otra, pero se relaciona. Pensar como campo implica no solamente pensar en una totalidad, que lo es. En algunos casos, algunos dicen, bueno, es un sistema. Lo que pasa es que el sistema, habría que precisar cuál sistema se refiere. Porque el sistema, como totalidad, como estructura, porque todo sistema también nos remite a una estructura. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿dónde está esa estructura? Si nosotros tenemos un hielo, fíjense, cuando le da un golpe, el hielo se resquebraja y aparecen unas rayas. Es decir, aparece la estructura que no se veía al principio. Esto como un ejemplo físico. Ahora, eso sucede en la realidad. Todo campo tiene una estructura, pero la estructura no es visible. A la estructura se llega por composición intelectual, es decir, por conceptos y categorías. Entonces ya el concepto, cuando hablamos de campo, ya nos está remitiendo a algo que incluso uno puede decir, o sea, todas las estructuras. Entonces, por lo menos en ciencias sociales, hay estructuras que reaccionan o son conocidas como estructuras formales, como a veces se habla de la estructura de la lengua, que funciona por pares oposicionales, como decía Saussure. Pero es que ese es un tipo de estructura. Hay otro tipo de estructura que no funciona en base a pares oposicionales, sino que funciona como un todo. Entonces, son dos cosas. Incluso hoy en día, para muchos, esa es la característica principal de todos los campos.
que los campos funcionan como un todo. Sí, como un todo, además al lado de otros todos, porque no es todo como lo único. Entonces, fíjense, no es igual un todo a varios todos. No es igual a todos paralelos dentro de algo más complejo que los envuelve. Fíjense, y esto lo estamos hablando simplemente para tratar de comprender la teoría del campo. Y después, por supuesto, tenemos que ver los campos específicos para ver cómo es que eso funciona, para ver cómo, y ahí ya hace falta ya la investigación. Entonces, el campo religioso mundial es algo que tiene algunas características importantes a señalar, que lo hacen diferente de otros. Cuando vemos lo religioso como pensamiento organizado y sistemático, aunque no escrito en muchos casos, pero inicialmente como pensamiento organizado y sistemático. Si vamos a lo que tiene que ver con la arqueología, con la historia, ya hoy en día se ha demostrado, eso lo veremos un poco más adelante en uno de los capítulos que vamos a discutir, ya se ha demostrado que hace por lo menos 90.000 años que existe el hecho religioso. El hecho religioso. Con restos arqueológicos encontrados hace 90.000 años en el actual Estado de Israel. Hace 90.000 años. Si quieren, hagan ustedes en su propio cuaderno una especie de reflexión gráfica. Tracen una línea recta a lo largo de la página. Suponiendo que yo tuviera esta página, trazo una línea recta. Una línea recta. En esa línea recta, supongamos, bueno, a los geógrafos les es fácil hacer estas proyecciones. Esa línea recta va a equivaler por lo menos a 2.500.000 años. Entonces podamos decir, bueno, aquí 2.500.000 años es esta línea. Ok, entonces ubiquemos más o menos la escala proporcionalmente. Marquen un punto donde sería 90.000 años. Que hace 2.500.000 años, por ejemplo, no hay ninguna duda de que ya el Homo sapiens o el Homo, homínidos, ya poblaban la Tierra. Homínidos. O sea, el homínido, para caracterizarlo más fácilmente, es un mono que se bajó de la mata. Es decir, ya monos bajados de la mata. Vamos a llamarlos homínidos. O se llaman homínidos. O sea, hace mínimo 2.500.000 años hay homínidos. Ese es el tamaño de la línea que hicieron en la página. Ahora busquen cuál sería el tamaño, marquen una raya, 90.000 años. Porque si hace 90.000 años, como ya lo demuestran los fósiles, se han encontrado restos arqueológicos que hablan de la presencia de hechos religiosos. Y al ser un hecho religioso, es un hecho sistemático. No es algo casuístico, ni es algo que pasó por casualidad. No. Que es algo que ya viene sistematizado. 90.000 años. Luego, nosotros, por ejemplo, podemos decir que hace 2.400 años, quizás 2.500, podríamos alargarlo, es cuando se crea el pensamiento filosófico en Grecia. Volvamos a la vista. Ya sabemos que son 2.500.000 años. Marquen cuánto sería 90.000 y ahora marquen cuánto serían 2.500. Vayan viendo, vayan haciéndolo.
Y la ciencia experimental, tal como la conocemos en América, hoy en día en el mundo, es de por lo menos, si acaso, el siglo XVI, para ser generoso, hace 500 años, más o menos, es la ciencia experimental. Vuelvan a su hojita, traten de marcar cuánto es 500 años. Entonces, si ustedes tienen 90.000 años, luego tienen 2.500 que aparece la filosofía, luego tienen 500 años que aparece el pensamiento de la ciencia experimental, y luego 200 años, más o menos, quizá un poquito más, que aparecen las ciencias sociales, las ciencias humanísticas. Vayan viendo cómo se reduce el tiempo. ¿Para qué es esto? Para que fácilmente lleguemos a la conclusión que el pensamiento religioso es el pensamiento sistemático más antiguo conocido del ser humano. Pero el pensamiento creado por el ser humano desde hace más tiempo, 90.000 años por lo menos, 90.000. Entonces pensemos que ese es un pensamiento que ha estructurado la manera de ser homínido desde hace por lo menos 90.000 años para acá. Es un pensamiento absolutamente indispensable para conocer al ser humano. Sin ese pensamiento no podemos. Y entonces pudiéramos agregarle, para que veamos el gravísimo problema que tenemos hoy en día en la sociedad, que un pensamiento que durante 90.000 años le dio sentido a todas las sociedades humanas, incluyendo a todas las civilizaciones que surgieron del Neolítico para acá, es decir, de hace 10.000 años para acá. Todas las sociedades adquieren su idea de sentido de la religión. Y que fue apenas del siglo XIX. Sí, hay algunos que pueden querer, bueno, del siglo XVIII, está bien. Tendríamos siglo XVIII, XIX y XX, y lo que da el XXI. 320 años desarrollándose una visión, sobre todo en Europa, en contra del pensamiento religioso que ha creado el llamado los ateísmos modernos, con la gravísima ilusión, espejismo, de pensar que podían sustituir a un pensamiento consolidado por 90.000 años de experiencia humana. Y apenas en 3 siglos y medio se creía que ya estaba eliminado, disuelto, destruido. Pura fantasía. No se puede. Entonces tuvieron que inventarse otra cosa. Y es cuando se crean las religiones ateas inmanentes, porque son pensamientos que funcionan igualito. Y el primero, por lo menos el más conocido con mayor peso, fue Bertrand Russell, quien inicialmente, siendo inglés, apoyó la Revolución Rusa, y cuando fue a Rusia y vio lo que estaba pasando, estamos hablando en la segunda década del siglo XX, dijo, esto es una nueva religión, esto es una religión, el comunismo es una religión. Bueno, ya eso lo decía hace más de 100 años Bertrand Russell,
un pacifista y uno de los principales filósofos del mundo. Entonces, ahí tenemos una crisis de pensamiento bárbara, porque la gente ha desarrollado una visión o ha intentado desarrollar o imponer una visión absolutamente falta de lógica, no solamente de lógica histórica, sino de lógica formal. Y entonces terminó creando otro tipo de religiones. Porque lo único que termina dándole sentido a la vida en las sociedades humanas es el pensamiento religioso, sea de la religión que sea eso. Eso es, digamos, poco importante para este caso. Entonces, imagínense lo que significa que nosotros, hoy en día mucho más abiertamente en distintos países de Europa y de Estados Unidos en parte y de Canadá, etcétera, en donde está excluido, incluyendo Venezuela, ha excluido la asignatura de pensamiento religioso desde primaria. Porque algunos pueden decir, bueno, que no sea una sola religión también. Historia de las religiones. Eso es una asignatura que pudiera estar, digamos, desde primaria. Conocer el fenómeno religioso es conocer el pensamiento más antiguo, sistemático del ser humano. Bueno, la gente voltea para los lados, cree que eso no es importante, porque, bueno, hay una cosa que a veces es duro admitir, pero creo que es bueno decirlo aquí, porque es un criterio conceptual, técnico. Y para ustedes que están haciendo este curso que pertenece a un posgrado, ustedes deberían, digamos, tenerlo en conciencia, que es la distinción entre técnico, diletante e intelectual. Son tres términos distintos. Técnico es alguien que sabe mucho de una determinada área. Un plomero, un sociólogo, un psicólogo, un geógrafo, etcétera, sabe mucho de una determinada área. Son técnicos. ¿Está bien? Y como técnicos pueden opinar sobre esas cosas técnicas. Pero ¿qué sucede? Que la mayoría de las personas no nos conformamos con opinar sobre aquello en que nos hemos formado, sino que queremos opinar sobre todas las cosas. Y eso es lógico, eso es una inquietud humana por comprender lo universal. Eso es una inquietud. A ver qué sucede. Que hay dos formas, siendo uno técnico en algo, hay dos formas de opinar sobre lo demás. Uno es cuando tú opinas, digamos, de la situación política y no tienes ni idea de lo que es la política, de lo que son las fuerzas políticas, de lo que son la dinámica de las fuerzas políticas mundiales, etcétera, etcétera. Y sin embargo opina. Bueno, y cualquier día, bueno, es que no puedo opinar. Claro que sí, está en expresión, no tengo problema. Lo que uno quisiera es que la gente fuera más responsable, pero ¿qué importa? Pero esa opinión lo que forma es a una persona que sea diletante. Diletante es aquel que puede hablar sobre cualquier cosa. ¿Qué importa? Bueno, está bien. Como yo lo digo a veces, poniendo el ejemplo en la fiesta. Mira, yo voy a una fiesta y alguien empieza a hablar ese tipo de cosas en un momentito. Porque cuando tú me pones a hablar a mí de algo serio y tú lo menos que quieres es una cosa seria, entonces, ¿qué sucede? Que entonces pasan por ahí los pasapalos y me quedo sin pasapalos, me quedo sin tequeño, me quedo sin bolita de carne, me quedo sin huevo coloní, mientras está hablando, está escuchando un tipo o está hablando él de cosas absolutamente innecesarias. Yo le digo, no, un momentico, por lo menos si vamos a estar así hablando de cualquier cosa, déjame yo también estar disfrutando de la fiesta.
porque son conversaciones carentes de interés racional. Estoy hablando desde el punto de vista del conocimiento. Es un diletante. Un intelectual es aquella persona que hace un esfuerzo para tener una cultura general, por lo menos importante, sobre los temas sobre los cuales quiere opinar. Hay que hacer un esfuerzo. Si tú quieres tener una opinión, lo que uno llamaría seria. No está obligado, cada quien puede tener la opinión que quiera. Esa es parte de la libertad. Yo lo que estoy diciendo es en base a estudiantes universitarios de posgrado, como son ustedes, que uno tiene que ser, buscar que él quiere ser un diletante o un intelectual. Bueno, eso cada uno lo escogerá. En estas cosas, que por supuesto que pueden lucir interesantes, pero hay algo que se llama los pies en la tierra, y sin darme cuenta, me emocioné y no hablé de lo que es la evaluación y lo que es el funcionamiento. Que, por ejemplo, la semana que viene, todos tienen que traer, ahí está el programa, de la primera asignación que se hace, que es la introducción, un control de lectura. Claro, solamente las dos personas que son bienvenidas, porque es primera vez que están, podrán preguntarse, bueno, ¿qué es eso? Los demás saben, pero vamos a decir algo porque así es que vamos a comenzar. Es decir, ¿cómo van a ser las clases? Las clases van a ser participativas, pero para ser participativas, ustedes van a hacer un control de lectura que tiene 4 partes. De todas formas, le agradecemos que se lean el programa porque ya aparecen explicadas, porque la profesora Moraiva, que es experta en docencia, hizo una explicación de las 5 partes que va a tener el control de lectura. Y luego ya para la próxima, cuando estemos hablando, le explicaré los 5 procesos heurísticos que eso significa. ¿Cómo va a ser el control de lectura? Se va a leer el primer material, que es la introducción. Entonces, primera parte, van a escribir 3 ideas principales que ustedes consideran para ustedes principales de lo que el autor dice. Entonces ustedes ponen idea 1, por ejemplo. La idea 1, la religión siempre ha existido, algo así. Entonces colocan, entre comillas, la cita del autor que justifica ese título. Ahí son 3 ideas, las 3 primeras ideas. Segundo, la segunda parte del control de lectura tiene que ver con 3 preguntas que ustedes quieren realizar. Estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto, etcétera, etcétera. Ya vamos a hacer la pata. Ya vamos. Va a decir, estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto, con lo que sea. Es la visión que tenga. De todas formas, recuerden, si no hay tiempo, porque me di cuenta muy tarde, para hacer las preguntas por aquí, las pueden hacer por el chat e igualmente las respondemos con un audio que además pueden escuchar todo. Lo hacen por el chat colectivo. Son 3 preguntas. Por las 3 preguntas, no estoy de acuerdo con lo que dice el autor, no entiendo esto o para qué es esto, etcétera. Las preguntas que ustedes consideren necesarias. Esa es la segunda parte, 3 preguntas. La tercera parte es escribir 3 palabras claves de ese capítulo. Esas palabras claves que uno utiliza cuando va a una biblioteca para exigir un servicio. Bueno, entonces ahí tenemos esa parte de las 3 palabras clave. La cuarta es ya la opinión personal de ese capítulo en específico. Bueno, por cierto que me queda más tiempo, yo creí, así que si vamos a responder algunas cosas. Esa es la cuarta parte de la opinión personal. En la opinión personal, bueno, ustedes van, esto me pareció a mí interesante o poco interesante, estoy de acuerdo con esto, pero estoy en desacuerdo con esto. Su opinión. Y la quinta parte, en la medida de lo posible, es cómo relacionaría usted eso con algún tema que a usted le interese. Por ejemplo, un tema para su tesis de maestría, o su tesis doctoral, o su plan pastoral, o cualquier cosa, o con su trabajo artístico. O sea, ¿cómo lo relacionaría? ¿Le sirve para algo?
Entonces usted reflexionaría, esa es la quinta parte. Ahora sí vamos a explicarlo, lo que tiene que ver con el proceso heurístico de cada una de las 5 partes del control de lectura. Porque bueno, la evaluación van a ser esos controles de lectura, cada uno entregado a tiempo, etcétera. Le pedimos que por favor, al menos las preguntas, nos las envíen a más tardar el viernes, porque la semana que viene, cuando yo venga, yo voy a traer sus preguntas escritas y voy a empezar a responderlas. Porque las he organizado previamente en una secuencia para que haya un discurso fluido. Si la pueden entregar el viernes, por lo menos las preguntas las pueden mandar por el chat, las preguntas. Aunque el control de lectura lo entreguen el domingo o lo entreguen el lunes en la mañana, pero las preguntas sería bueno entregar. Primera parte. ¿Cuál es la visión heurística? La visión heurística o el ejercicio heurístico de la primera parte, la destreza que se desarrolla, es que ustedes leen el texto y lo resumen, lo más importante para ustedes, con 3 ideas clave. Puede ser más, porque recuerden que como el texto es digital, todo eso le queda a ustedes. Y para aquellos que ya están entrenados en los ejercicios de investigación, ustedes van a entregar 14 controles de lectura. Entonces van a hacer 14 veces 3 ideas claves. Imagínense, eso le va a dar 42. 42 ideas claves, 42 preguntas, 42 palabras clave, 15 reflexiones y 15 comentarios. Es decir, todo eso le va a quedar al final del semestre. Eso es muy importante. Pueden hacer más, no hay problema. Entonces, la primera es el resumen. Pero resumen y además crean un título para ese resumen. Porque hay una frase que le gustó a ustedes. Esta frase me gustó y por eso es importante para ustedes. No es cuáles son las ideas importantes para mí, no, para ustedes. Porque es su propio proceso. O sea, esto me pareció bien y después le ponen un título. Fíjense, hay 2 ejercicios de inteligencia en la primera parte. En la segunda, sobre las 3 ideas, las 3 preguntas. Aquí ustedes van a proceder a separarse del texto, porque ya lo leyeron, ya lo conocen y dijeron, esto es lo principal para ustedes. Ahora se separan y dicen, bueno, déjame hacer una visión crítica. Esto no lo entendí. ¿Me puede explicar esto más? Pues esto estoy en contra, etcétera. Las preguntas que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque es un ejercicio de apartarse del texto. Porque necesitamos leer los textos, pero aquí no hay textos sagrados. Estos textos se discuten. Y uno puede decir, estoy en totalmente desacuerdo, no hay problema. Entonces, fíjense ya cuál es el ejercicio heurístico. Diferenciarse del texto para adoptar una posición crítica. Y ya van a criticar el texto. Es muy importante. Además, las preguntas ¿para qué sirven? Para ayudar a la investigación. Porque en cualquier manual que ustedes consigan sobre investigación, una de las primeras cosas que se les dice, sin pregunta no hay investigación. Y hacer la pregunta es algo sumamente difícil que debemos entrenarnos mucho. Bueno, esto es un entrenamiento. Van a ser 42 preguntas mínimas que ustedes tienen que elaborar durante el semestre. Luego viene la tercera parte, las palabras clave. ¿Qué se hace aquí? Cuando uno está concentrado en el texto, uno piensa que el texto en ese momento es su centro y va haciendo las cosas, pero eso es un trabajo privado que después se discute en un pequeño grupo y se puede llegar a pensar, bueno, estoy trabajando un tema entre nosotros nada más. No, las palabras clave
ayudan a saber que ese tema es un tema que le interesa a la comunidad científica del mundo. Porque cuando ustedes discutan, por ejemplo, en uno de los textos, el espacio imaginal, que además son dos palabras, es una palabra clave clarísima, espacio imaginal. Bueno, espacio imaginal para un geógrafo, espacio, o para un arquitecto, el espacio, pero eso no, espacio imaginal, ¿qué es eso? Entonces, cuando lo colocan en una biblioteca, en una búsqueda de información, ya verán lo que le va a salir. Y fíjense que son palabras clave que le han permitido a ustedes pasar de un análisis de un texto muy específico, un análisis de esa manera con una relación más universal que se consigue en cualquier biblioteca porque es un tema más universal. La cuarta, y aquí es un comentario personal. Comentario personal es su propia reflexión. Es lo que le ha venido quedando después que usted leyó ese texto y lo trabajó. ¿Qué le queda? Bueno, comentan lo que ustedes les deja, les queda, les sugiere. Eso es ya una reflexión en donde ustedes tienen que elaborar algo propio. Eso ayuda a la creatividad, ayuda a la reflexión sistemática desde su perspectiva. Es muy interesante, porque ahí van a opinar ustedes desde su perspectiva, no desde la perspectiva que ustedes piensen que le interesa al profesor. No, no. A mí lo único que me interesa es la propia perspectiva de usted. Más nada. Por aquí se quiere desarrollar personas que piensen por su cuenta. Eso es lo que nosotros queremos. Ayudar a desarrollar esa actitud y esas aptitudes. Y la quinta es todavía un ejercicio para relacionar esa reflexión, esa lectura, con algo que ya ustedes traían o con algo que se les está abriendo. Es decir, con algo todavía mucho más amplio que la simple tarea que están haciendo para cumplir algo, una discusión. No, sino que ya dice, oye, esto me puede servir para esto y para lo otro y para tal cosa. Aquí me abre una espita para tal cosa y tal cosa. Entonces, esos son los 5 niveles o características de ese control de lectura. Cada control entregado a tiempo valdrá un punto y luego vendrá un trabajo final que de eso podríamos después hablar con calma. Creo que alguien había preguntado o tenía una pregunta. Sí, saludos. ¿Cómo están? Okay. Bien, Daniel bien. Colmenares por acá. Yo tengo la cámara apagada porque el internet es un poco complicado y más ahorita que está lloviendo. Profesor, lo que pasa es que cuando usted empezó a explicar lo del control de lectura, se me cayó el internet, me salí de la video y se reconectó. Pero luego, como hizo una explicación nuevamente, tomé el hilo de la intervención. Okay. Eso era todo. Okay. Gracias. Ok, está bien. De todas maneras, recuerde que esto seguramente ya mañana lo montamos en el y podrá revisarlo. Está bien. Ok, ¿hay alguien más? Bueno, entonces vamos porque esa era la parte que se me estaba pasando, volvemos a lo del campo religioso. Fernando. Tiene la palabra, Fernando. Sí. Hola, profesor, ¿cómo está? Profesor, Bien, bien. una curiosidad, no me pude aguantar por una situación que me sucedió en clase en primer año con unos niños, ¿no? Que tiene que ver algo con técnico, dilectante e intelectual, ¿no? En un momento estaba hablando con unos muchachos de primer año y bueno, se llegó a un tema en especial y haciendo hincapié a la importancia de esa formación intelectual y cultivar esa
cultura general, el muchacho me responde, ah, pues ahora el profesor se la quiere dar de Google, quiere saber más que Google. Entonces, esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿y un dilectante con inteligencia artificial? También. Quisiera saber su opinión antes de abordar lo demás, porque hay mucha gente que dice, ¿para qué estás estudiando antropología y psicología? ¿Pero para qué tanto si tú con la inteligencia artificial ya tienes todas las respuestas? Entonces me gustaría su punto de vista. Gracias, profesor. Claro, ok. Bueno, precisamente para eso es este ambiente. Este ambiente, nosotros, un ambiente de reflexión sistemática y profunda. Es evidente que hay personas que en la medida que tengan menos información sobre las cosas, pueden hacer aseveraciones, como dicen, atrevidas. Entonces, bueno, a veces cada quien, de acuerdo si está en su trabajo, tiene que darle alguna atención a ese tipo de cosas, inevitable. Yo quisiera apuntar a lo siguiente. Una de las cosas peligrosas, muy negativas, es que en la formación de la opinión pública a veces está a cargo más de diletantes que de propiamente intelectuales. Incluso en algunos casos hay periodistas que una cosa es ser comunicador social y buscar la información que puedan tener cualquier fuente, y otra cosa es cuando el periodista él mismo se convierte en un analista, es decir, cuando él mismo se convierte en un diletante. Y eso es un problema gravísimo. Gravísimo porque entonces la opinión pública lo que hace es deteriorar su capacidad de conocer lo real. Y a veces va a contrapelo de lo que es la realidad. Por ejemplo, ya que se habla de la inteligencia artificial, es evidente que puede ser una gran ventaja en muchas cosas. Pero cuando se quiere profundizar y entonces uno va a buscar bibliografía, hay espacios. Por ejemplo, Google Scholar, eso es para conseguir bibliografía especializada en el tema que uno está buscando, no algo genérico. Entonces, la inteligencia artificial puede ser una ayuda para algunas cosas básicas, pero cuando se quiere investigar, hay muchísimos programas, aún dentro de la inteligencia artificial, que buscan la profundidad de la información, y por eso es que exigen un tipo de palabras clave, un tipo de prompt, que llaman prompt, que es una forma de relacionarse con la inteligencia artificial, o sea, para aprender a comprender mecanismos más complejos en la búsqueda de esa información, para que de esa forma pueda ser mejor utilizada. Pero es un grave problema. Es un grave problema el diletantismo, porque el diletantismo lo que hace es oscurecernos la conciencia sobre la realidad. Y entonces hace que sobre todo, cada diletante es una opinión irresponsable sobre los temas. Por supuesto, si el diletante nada más dice sus cosas ante un grupo de amigos, de un grupo de la familia, no le hace daño a la sociedad, o por lo menos no le hace mucho daño. El problema es cuando ese diletante tiene un acceso a una cantidad de público mayor, o incluso cuando tiene acceso a un público que está en proceso de formación. Es decir, que entonces está incumpliendo incluso su función como profesor, porque uno como profesor está obligado a tratar de dar lo mejor de sí y de lo mejor de la información disponible en los temas que uno trabaja al público estudiantil al cual uno se está refiriendo. Entonces, bueno, sabemos los distintos problemas que hay de la crisis educativa, pero de todas formas no hay que olvidar la responsabilidad de que al menos el cuerpo docente de las distintas instituciones opine lo más cercano
a lo que puede ser el estado actual de la fuente, lo más cercano. Incluso aquí, fíjense ustedes que en este punto surge una pregunta muy interesante. Y es que anteriormente nosotros estábamos acostumbrados a utilizar el término cultura general. Pues esa persona tiene poca cultura general o tiene una cultura general suficiente, etc. Yo creo que el término puede seguirse siendo utilizado siempre que tengamos conciencia de qué significa hoy tener cultura general sobre un tema. Implica muchas cosas. No es que nos vamos a volver especialistas en todos los temas, porque además de imposible es absurdo. Pero ¿qué significa tener un poco más de cultura general? Eso significa también un esfuerzo. Un esfuerzo. A mí, por ejemplo, me ayuda mucho, entre otras cosas, YouTube. Pero un YouTube que uno ha venido confrontando distintos canales hasta encontrar los que tú consideras más serios o en cuanto a información o en cuanto, por ejemplo, el año pasado, ustedes saben que a principios de enero, lo que en YouTube te dicen, ¿qué hiciste el año pasado? Entonces, bueno, yo esta vez lo leí y no se me olvidó porque me dice, bueno, usted está suscrito a 746 canales de YouTube. Y yo digo, eso no tenía idea que eran tantos. Y es verdad, y eso incluye algunos de chistes, o sea, que no es que uno está amargado, no, pero claro, después cuando tú ves, por ejemplo, hay canales sobre historia de la filosofía que son realizados por doctores en filosofía y que hacen un trabajo sistemático muy interesante. Hay otros que también trabajan otras áreas especializadas que a mí particularmente me gustan, pero entonces yo caí 746, wow. Bueno, y no es lo único que hago, por supuesto, tengo que leer y tengo que buscar bibliografía y tengo que investigar en otras cosas, pero entonces uno va teniendo, y son muy buenos, por lo menos a lo que yo recurro, porque a veces tú vienes trabajando un tema grueso, suponiendo, si tú estás analizando historia de los Caribes, entonces pues, tú tienes que leer arqueólogos, tienes que leer otros historiadores, y ya se supone que para el caso venezolano has leído los 3 tomos que sacó Carmelena Párez, digo, para trabajar el caso concreto de los Caribes, etcétera. Y de pronto hay otros canales un poco más divulgativos, pero de gente seria, que tú sabes que da información que es correcta, y te cuenta algo que tú puedes unirlo a tu otro discurso y te enriquece mucho. Porque de pronto se fijó en una anécdota contada por los Caribes. Entonces, bueno, eso hace que, estoy de acuerdo con lo que dice, enseñarle a los estudiantes de educación básica y medio. Claro, porque entonces lo captas y lo unes y terminas enriqueciendo el discurso, porque lo que uno debería vivir, a lo mejor es un mal consejo del que doy, es como ansioso, por no decir nervioso o angustiado, porque se produce tanta información como nosotros debemos limitarnos, pero por lo menos utilizar a los mejores para tratar de tener una cultura general válida para ciertos temas, porque hay otros sobre los cuales la sociedad espera que tú seas especialista. Eso es correcto, entonces uno se especializa en determinados temas, pero hay otros que no te puedes especializar, pero que son necesarios. Por ejemplo, la física. En la física, hay personas que cuando tú le dices, bueno, no, yo doy clases de teología. Bueno, pues mira, pero es que eso no explica nada de la realidad, sobre todo cuando uno se encuentra con físicos. Y dígame tú, por el cambio nosotros tenemos una teoría, espera un momentito, tú eres físico, ¿no? ¿Cuáles son las 4 fuerzas fundamentales? Bueno, la gravedad, la electromagnética, la nuclear débil y la nuclear fuerte. Ajá. Ok, son 4 fuerzas, ¿verdad? Ajá. Hay una teoría que las explique. Y entonces el físico se te cae viendo la cara a ver por qué tú haces esa pregunta. Te tiene que decir que no. La física no tiene la teoría del todo.
ni siquiera del todo físico. Entonces uno le dice, espera un momentico, tú no tienes ninguna teoría del todo, ni siquiera la del todo físico. Entonces dice, bueno, ok, está bien, pero de todas formas, no. Pero además también tú le dices, tú me vas a hablar del 100% del universo. Entonces a lo mejor te dicen, sí, ajá, háblame de la energía oscura, háblame de la materia oscura. Resulta que eso, ¿por qué se llama energía oscura? Porque no la entienden, no se ha podido penetrar, y la materia oscura también. Entonces resulta que entre energía oscura y materia oscura es el 95% del universo. Del universo, no estoy hablando de toda la realidad, sino del universo físico. Eso quiere decir que cuando un físico va a hablar sobre la realidad física, solo puede hablar del 5%, porque todo lo demás es oscuro. Todo lo demás es oscuro. Todo lo demás es oscuro. Entonces, digamos, se van volviendo humildes. Porque entonces tú le dices, bueno, imagínate tú, la teoría del universo físico, que es distinto al universo social y es distinto al universo individual. Son distintos. Bueno, y del universo físico, que tienes unos telescopios, unos microscopios, etcétera, etcétera, solamente tienes idea del 5%. Hay que ver lo que eso significa. ¿Y qué sucede con el universo social y el universo psicológico? Entonces uno dice, uno se vuelve humilde. No porque uno tenga la vocación de espíritu, digamos, espíritu simpático, porque ese no soy yo. Yo lo que hago simpático no es mi familia, cuando empiezo a hablar. Entonces, ¿qué sucede? Es que es un ejercicio de inteligencia ser humilde. Porque el que no es humilde es que no sabe que es bruto. O sea, no sabe de todo lo que ignora. Entonces, bueno, puede decir cualquier disparate. Para lo cual enseguida te dice, yo no lo puedo decir, claro que sí. Tienes la libertad de decir. Pero por supuesto no se va a tomar en serio para una discusión rigurosa. Pero estas cosas son lo que nos permite a nosotros ir tomando conciencia de la diversidad, de la complejidad, de cómo hacemos para conocer mejor el mundo. Y mucho más si tenemos responsabilidad de formación de opinión o de formación de educandos. Cómo tratar de ser responsables en esas cosas. Porque si no, yo me acuerdo, por ejemplo, porque dice, bueno, porque es que la iglesia está muy atrasada. Porque claro, cuando saben que uno es teólogo, se emociona a la gente. Es como si te invitan a una fiesta en Valencia y tú lo primero que dices es que vivan los gloriosos y eternos campeones, los Leones del Caracas. Bueno, ya uno sabe lo que viene después. Pero bueno, y lo he hecho algunas veces. Entonces la gente se alborota rápidamente. Entonces, así sucede cuando saben que tú eres teólogo. Bueno, porque eso es una visión atrasada y cosas. Y bueno, mira. Por ejemplo, lo que dice Steve Hawking. Steve Hawking dice que no es necesario la presencia de Dios para explicar el universo espacio-tiempo. Es cierto, y eso es cierto. Y entonces, ¿cómo queda la iglesia ahí? Esto le dice, bueno, mira, vamos por partes. O sea que Steve Hawking era miembro de la universidad, de la Academia Pontificia del Vaticano. De la Academia. O sea, Hawking era miembro de la Academia Física Pontificia del Vaticano. ¿Cómo? Bueno, sí. Pero él era ateo. Bueno, sí, era ateo. ¿Y qué importa? La iglesia no tiene problema de discutir con ateo, con el que sea eso. Discusiones racionales, por supuesto. Entonces, y luego cuando tú le dices, bueno, pero es que no importa. Entonces, incluso uno le puede decir, pero es que entonces tú también estás de acuerdo con la teoría del Big Bang. Y enseguida te dicen, claro que sí, la teoría del Big Bang es una cosa racional, etc. Ok. ¿Sabe quién fue el creador de esa teoría? Un físico muy importante, belga. Ajá. Exacto, era sacerdote, era el padre Leclerc, creo que se llama. El padre del sacerdote. Sí, era sacerdote, sí. Entonces a veces la gente dice, seguramente lo expulsaron cuando pensó eso. No. Él fue presidente
de la Academia Pontificia de Ciencias. Entonces, digamos, las cosas hay que ayudar a que se dé una discusión o un conocimiento racional, porque siempre hay que buscar la verdad. Eso sí, como ética científica, nosotros estamos obligados, incluso cuando tengamos dudas, decir, yo tengo duda de esto, o hasta lo que yo sé, tal cosa, o incluso uno poder decir, mira, yo de esto no sé nada, no puedo opinar. Porque eso es lo que crea mentes abiertas, mentes libres. Esto no es adoctrinamiento. Tú no estás buscando que la gente, no. Lo que hay que buscar es que la gente piense. Y piense responsablemente. Piense buscando los elementos que van a permitir una discusión sensata. Por eso es que, por ejemplo, hay que ver lo que significa que un campo religioso mundial pueda tener por lo menos 10.000 religiones. 10.000 religiones. Mínimo. Por ejemplo, aquí en Venezuela es posible partir de que si hay 33 o 34 grupos étnicos indígenas en Venezuela, cada grupo tiene una religión particular. Que no, tú a priori no puedes decir que es la misma, no, tendrías que estudiarlo para ver si son parecidas o si son la misma, pero normalmente son distintas. Y los grupos étnicos, cuando lo ves en América y lo ves en África, no son muchísimos. Claro, cuando tú vas a abordar esta discusión, dices, ok, ¿qué vamos a tomar en cuenta? Vamos a tomar en cuenta el concepto de Dios, vamos a tomar en cuenta tal cosa, que por cierto, en esta discusión, Antropología de lo Sagrado, se quiere abrir el compás. Muchos de los autores que vamos a leer, algunos son físicos, otros son biólogos, otros son artistas plásticos, o por lo menos tienen muchísima influencia. Porque la matemática, los matemáticos serios, hay unas proposiciones interesantísimas. Y los físicos también. Entonces, ¿qué persigue esta asignatura? Abrir el compás para pensar la religión como el hecho de pensamiento sistemático más antiguo realizado por la humanidad, que tiene por lo menos 90.000 años. Entonces estamos estudiando científicamente una amplitud de ese tamaño. Entonces vamos a ver qué opinan los filósofos, pero también los matemáticos, los biólogos, los teólogos. Aquí, por ejemplo, habrá 3 capítulos que han sido realizados por investigadores y teólogos africanos sobre las religiones africanas. Sumamente muy bueno, muy interesante. Porque además, cuando decimos África, el África negra, sobre todo que estos son de origen bantú, estamos hablando de parte de nosotros mismos. Porque la mayoría de los africanos que vinieron acá, a América, por lo menos la parte que trajeron los portugueses y que fueron comprados por los españoles, porque España nunca participó de la trata de esclavos, eran de origen bantú. Entonces, hay unas cosas interesantísimas, hay otras que, bueno, claro, no quiero adelantarles nada porque lo que quiero es que vivan la incógnita, pero hay cosas muy interesantes. Entonces, eso es lo que se quiere con esta, que esta es la primera materia que debería darse siempre dentro de mi visión del campo religioso mundial, que es ver la religión como, es como si estuviéramos viendo filosofía. Bueno, cuando uno ve un semestre de filosofía que digan historia de la filosofía, pero por lo menos de la época griega a la helenística, entonces uno adquiere, wow, mira todo lo que era. Es un campo de pensamiento. Porque después de eso, que sería lo que veríamos el semestre que viene a esta misma hora, es la fenomenología de la religión. ¿Qué es la fenomenología? Es el análisis de la estructura religiosa que está presente en todas las religiones. Es como si fuésemos, para utilizar un símil, el caso del ser humano, y hubiese una asignatura para estudiar el sistema nervioso en los seres humanos, el sistema óseo, el sistema circulatorio, o sea, los sistemas,
la estructura, que están presentes en cualquier ser humano de diferente manera, por supuesto. Porque hay seres humanos pequeños, grandes, etcétera. Siempre habrá diferencias, por supuesto. Eso es el siguiente, que es la fenomenología. El siguiente semestre. El tercer semestre debería ser algo, pero ya lo vimos el semestre pasado, que es psicología de lo sagrado, que es una cosa, bueno, quienes lo vieron el semestre pasado saben la importancia de eso. Este no lo veremos dentro de 3 semestres porque ya, a menos que ninguno de los que lo hayan visto esté presente, pero si no, seguimos, porque uno supone que son 3 asignaturas básicas y después hay muchos caminos a seguir dependiendo del interés, porque se puede dar religiones comparadas. No vamos a comparar las 4.000, ¿no? Pero podemos comparar 12 por semestre y compararíamos 4 semestres para comparar 48 religiones mundiales, que da una visión interesante. Porque también otra cosa que pudiéramos comparar son, por ejemplo, que esta de comparación de religiones la hemos hecho, pero durante 2 semestres nada más, porque después se agotó la experiencia académica. Pero, por ejemplo, la que voy a nombrar, que sería, pero estoy diciendo la nombrar después de fenomenología, sería religiones comparadas, pero a partir de las hierofanías. Entonces, imagínense, empiecen a pensar, y para eso tenemos los tomos de Mircea Eliade, muy interesantes. Imagínense pensar la hierofanía como manifestación de lo sagrado, cómo se han efectuado, por ejemplo, utilizando las piedras. Entonces uno puede decir, las piedras utilizadas por tales religiones, por tales y tales y tales, de tales maneras, etc. O los árboles grandes, o los árboles pequeños, o las aguas pequeñas como los manantiales, o las aguas grandes como los océanos. Entonces ahí es una visión importantísima, o sea, interesante, porque como en el mundo se han relacionado religiosamente con las piedras, con la luna, con el sol. Por ejemplo, imagínense lo que cambia, porque lo digo porque a mí me cambió esa parte de la visión. Uno habla de el sol en masculino y la luna en femenino, pero hay religiones donde la luna es masculina y el sol es femenino, por ejemplo. Entonces, eso implica que nosotros digamos, pero lo que nosotros pensamos no es universal. Entonces, desde el punto de vista, por ejemplo, psicológico, imagínense la importancia y social que uno diga, bueno, ¿qué caracteriza a una sociedad en donde la luna es femenina? ¿Y qué caracteriza a una sociedad en donde la luna es masculino? Porque la luna es emblema de la noche, que implica que la luna femenina salga de noche y que implica que la luna masculina salga de noche. Eso que tú dices es el mar y la mar. En Oriente, por ejemplo, en Oriente es la mar. Aquí, ahí, yo escribí incluso un artículo sobre la despedida del año viejo en San Pedro de Coche, a partir de una investigación que me tocó dirigir a quienes la hicieron, a un grupo que hizo esa investigación. Es impresionante cuando ellos van entrando como a las 11 de la noche al mar, le llaman la mar y van hablando con la mar, etcétera. Impresionante, porque es la mar y no es el mar. Eso implica toda una diferencia cultural enorme, enorme, que para un especialista o incluso interesado en literatura, interesado en lengua, interesado en cultura, ese tipo de detalles, que incluso para uno comprender, por ejemplo, imagínense, por ejemplo, el semestre que viene, que vamos a abrir pues la línea esta de la venezolanidad. Bueno, ¿qué significa que en unas regiones de Venezuela
se diga la mar y en otras religiones, en otras regiones, el mar. Dos cosas distintas. Y si después quisiéramos estudiar algunas cosas comparadas y logramos determinar que hay tales religiones en donde el mar es así el mar y en otras donde es la mar, ¿qué cosa nos iría dando de pistas? Incluso para entendernos a nosotros mismos. Porque hay una cosa que se da en la investigación, en ciencias sociales, quizás también en la física, pero sobre todo en las ciencias sociales, es que la investigación te transforma. Tú cuando comienzas a investigar un tema, entras de una manera, pero sales de otra. Porque lo que aprendiste no está alejado de ti. Lo que aprendiste te termina explicando también a ti mismo. Y entonces, bueno, se producen cosas que cada quien las vivirá de acuerdo a la intensidad que le resulte necesaria. Pero la investigación nos transforma. Y yo creo que, por ejemplo, esta materia que en líneas generales es la materia, es el libro básico de la Universidad de Lovaina, que abrió una nueva manera de entender la antropología y que está muy vinculado a las grandes reflexiones que se dieron en el siglo XX alrededor del círculo de los Eranos, que era la ciudad en donde Carl Jung organizaba todos los años un encuentro de altos investigadores en distintas áreas, matemáticos, físicos, biólogos, mitólogos, no mitómanos, mitólogos, teólogos importantes, exacto, ahí está. Esas cosas, y fueron produciendo una reflexión, en donde incluso participó también Edgar Morin en algunos momentos. Yo por lo menos considero que el momento de mayor reflexión o de mayor intensidad de reflexión teórica sobre la realidad en el mundo se dio alrededor de los 20, 25 años en el círculo de los Eranos, convocada por Jung, y fueron grandes investigadores en distintas áreas, pero impresionantes. Eso generó como una especie de atmósfera de producción intelectual brillante. Y creemos que eso, además en parte lo va a señalar el autor, Ries, va a estar en la base de la organización y la creación de esa corriente que hoy se llama la antropología de lo sagrado, que son ciencias empíricas positivas, pero que aceptan la existencia de lo sagrado, aunque después cada experiencia religiosa la definirá de manera distinta o de apreciaciones distintas, pero es la aceptación de una dimensión de la realidad ya que ellos llaman la dimensión de lo sagrado. Entonces, ¿cómo eso, por ejemplo, esa gran reflexión, aquí va a aparecer en el libro, ha permeado los altos estudios e investigaciones en biología, en algunas áreas, en física, en matemática, en historia? Entonces, viendo cómo eso permite pensar cosas es realmente atractivo, y estoy muy seguro que nos va a ayudar a todos a caminar y a cambiar. Bueno, ya con esto ha sido una introducción, quizás me emocioné mucho con una introducción un poco más larga de lo que pensaba, pero bueno, aquí lo dejamos hasta aquí. Vamos a publicar este video, si es posible, si Dios quiere, mañana mismo, para que de aquí en adelante ustedes lo puedan consultar cuando quieran. Ya la semana que viene vamos a iniciar la discusión sistemática
están todos los datos en los programas que ustedes tienen en el chat. No hay, tienen el libro, tienen el chat para ver ahí el programa. Y sí les agradecería que por favor, si pueden, el viernes, digamos, ya enviarme las preguntas, por lo menos yo leo todas las preguntas de ustedes y las ubico de acuerdo a su sintonía para después yo, digamos, basarme en sus preguntas para desarrollar la clase, lo cual asegura que estoy trabajando, no dando como una conferencia de acuerdo a mis intereses, sino dando una referencia o intentando responder sus preguntas, porque eso es lo que va a permitir que sea una clase fructífera para todos, porque sus preguntas, y en la medida que van teniendo experiencia, son cada vez más complejas. Para mí son un reto que acepto con muchísima emoción. Así que bueno, muchísimas gracias. Entonces, hoy es 27 de abril, en nuestro primer día, nuestra primera sesión, y ya nos veremos entonces la semana que viene. Que tengan feliz noche y que, bueno, Dios nos bendiga a todos y que nos permita llegar la semana que viene también a esta hora y con esta disposición. Gracias a ti. Hasta luego. Chao a todos. Hasta luego, chao.